La siguiente es una presentación de El Mundo de Mañana. De acuerdo a las estadísticas de las Naciones Unidas, en el 2012 hubo 12.971.000 casamientos en China. En los Estados Unidos toman lugar más de 2 millones de casamientos anualmente, de acuerdo a la Oficina del Censo de los Estados Unidos. Amigos, la historia de la civilización está basada en la familia, pero hoy en día la institución del matrimonio está siendo atacada. Mientras el antiguo Imperio Romano enfatizaba la familia, este perduraba, pero cuando el matrimonio empezó a fragmentarse, el imperio declinó. El historiador Jerome Carcopino citó el autor romano Séneca, que observó que se divorciaban para volver a casarse y se casaban para volver a divorciarse, extraído de la vida cotidiana en la antigua Roma, página 100. Hoy, el mundo occidental promociona la inmoralidad sexual. Los medios de comunicación de la sociedad inclusive atacan al estilo de vida tradicional. Ridiculizan el concepto del pecado. Pero la Biblia revela que hay penalidades certeras y consecuencias del pecado y de la inmoralidad sexual. Por otro lado, ¿espera el Dios creador que los seres humanos disfruten del sexo? ¿Qué es lo que la Biblia revela acerca del sexo y del pecado? Acompáñenos. Bienvenidos al mundo de mañana. Una de las ceremonias más inspiradoras es la de un casamiento, cuando un hombre y una dama pasan a ser marido y mujer. La ceremonia matrimonial es un evento inspirador, cuando un hombre y una mujer se aman mutuamente y se comprometen por el resto de sus vidas. El casamiento y la familia han sido siempre las bases fundamentales y los cimientos de la sociedad y de las naciones. Pero hoy en día, la institución del matrimonio está siendo atacada. Muchos tienen la actitud de que pueden abusar del sexo de cualquier manera que se les ocurre sin que nadie los detenga. Increíblemente, la mayoría de la sociedad respalda y hasta fomenta todo tipo de sexualidad fuera del matrimonio. El gran imperio romano decayó cuando las familias comenzaron a fragmentarse. En su libro La educación antigua y el hoy, E.B. Caso enunció, adicionalmente a esta causa inicial de la desintegración de la familia, existía la consecuente actitud superflua del vínculo matrimonial, la creciente frecuencia del divorcio, el creciente libertinaje y la indecencia de la moral femenina, lo cual llevó al desvínculo de la antigua unión familiar, en lo cual tenía sus raíces, lo mejor del carácter romano. La historia ha demostrado que la sexualidad inmoral desenfrenada lleva al declive y la desintegración de la sociedad civilizada. Ahora en el siglo XXI, la historia comienza a repetirse con un incremento en la fornicación, el adulterio, la perversión sexual, la pornografía y el rechazo del matrimonio tradicional y la vida familiar. Amigo, la Biblia revela las penalidades y las consecuencias del pecado personal y nacional. Por otro lado, la Biblia además revela el camino hacia el éxito nacional, la paz personal y la vida abundante. Si tiene su Biblia a mano, vayamos a Proverbios capítulo 14. Veamos una descripción del carácter cristiano. Proverbios 14, versículo 34. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. ¿Qué es lo que define lo que es la justicia? El Dios Todopoderoso define lo que está bien y lo que está mal. El Salmo 119, 172 nos dice: hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia.
Nuestras naciones occidentales prosperaron cuando honraban los 10 mandamientos. Ahora nuestras naciones están atacando los 10 mandamientos. Por consecuencia, pagarán las penalidades. Pero usted y su familia pueden crecer en la justicia de Dios. Y si usted ha practicado la inmoralidad sexual, ¿podrá ser perdonado de su pecado carnal? ¿Podrá cambiar su estilo de vida y aprender una vida abundante, incluyendo la sexualidad y la moralidad bíblica? En el programa de hoy responderemos a estas preguntas y le ofreceremos uno de los más importantes folletos que le enseñará el camino hacia la vida abundante y las cuantiosas bendiciones, titulado Los 10 Mandamientos. Este inspirador folleto responderá a sus preguntas con respecto al sexo y al pecado, y le ayudará a ver la aplicación de los 10 mandamientos en el siglo XXI. Usted y sus hijos necesitan estos principios positivos y preceptos bíblicos. Asegúrese de contactarse con nosotros, o también puede ordenarlo en el sitio web mundomañana.org. Amigo, el Dios Todopoderoso es el autor del matrimonio. Él creó el sexo para el matrimonio. Como Él dijo, los dos pasarán a ser una sola carne. ¿Y quién es el que unió al hombre y a la mujer? Como Jesús dijo, así que lo que Dios juntó, no lo aparte el hombre. En Mateo 19, versículo 6. Dios es quien define al matrimonio entre un hombre y una mujer. Los seres humanos piensan que ellos saben más que su creador. El Acta de Defensa del Matrimonio, o DOMA, era una ley federal de los Estados Unidos hasta el 26 de junio del 2013, cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos decidió que era una ley inconstitucional. La decisión fue dividida 5-4. El mayor de justicia, John Roberts, dio esta opinión discrepante. Los intereses en la uniformidad y la estabilidad ampliamente justifican la decisión del Congreso de retener la definición del matrimonio en que, en ese momento, y escuchemos ahora, había sido adoptada en cada estado de nuestra nación y en toda nación del mundo. Yo pienso que la mayoría se salen de la senda, como ya dije antes, pero es indiscutible que este juicio está basado en el federalismo. Así es, como enunció el mayor de justicia John Roberts, toda nación en el mundo entendía la definición del matrimonio entre un hombre y una mujer. Pero nuestro mundo ahora está descendiendo a la inmoralidad sexual, hasta el punto en que Dios castigará a las naciones por su injusticia y por la destrucción de la unidad familiar entregadas por Dios. Dios envió a la nación de Israel a la cautividad por sus pecados. El profeta Amós dejó registrado el juicio de Dios sobre esa nación, y no saben hacer lo recto, declara el Señor. En Amós 3, versículo 10. Amigo, si le enseñaríamos a nuestros hijos y a cada generación los 10 mandamientos, nuestro pueblo sabría lo que es correcto. La mayoría de la gente está cayendo bajo el juicio de Dios porque no conocen el camino de la rectitud. Amigo, mientras el mundo desciende en las tinieblas, usted puede ser una luz en este mundo. Usted puede conocer la diferencia entre la sexualidad bíblica en el matrimonio y el sexo pecaminoso que dirige a la muerte. Romanos 6:23 nos dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Usted puede respaldar la justicia bíblica en la forma de vida enseñada por Jesucristo. ¿Qué le dijo Jesús al hombre rico que le preguntó qué debía hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, y si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. En Mateo 19, versículo 17. Entonces Jesús enunció varios de los 10 mandamientos. Amigo, el mundo necesita amar a Dios y amar al prójimo. Individualmente debemos practicar ese camino de vida, para ayudarlo en su estudio del sexo y del pecado, y para ayudarlo a aprender más profundamente el camino de Dios del amor. Quisiera ofrecerle este inspirador folleto gratuito, Los 10 Mandamientos. Este folleto le ayudará a usted y a su familia a vivir las leyes de amor de Dios. Aprenderá la aplicación positiva de estas fabulosas leyes. Este apasionante folleto lo ayudará personalmente y le ayudará a enseñarle a sus hijos los verdaderos valores bíblicos para la vida. Usted necesita este inspirador folleto. Contáctese con nosotros ahora y requiera su copia gratuita de Los 10 Mandamientos. También puede requerirlo en el sitio web mundomañana.org o puede escribirnos a una de nuestras direcciones regionales. También puede encontrarnos en Facebook o seguirnos en Twitter en El Mundo de Mañana. Para
recibir esta oferta absolutamente gratis o si quisiera más información, visite nuestro sitio web mundomañana.org. El sitio es mundomañana.org. Y recuerde de encontrarnos en Facebook y asegúrese de seguirnos en Twitter. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. En la primera parte del programa, hemos visto que el matrimonio bíblico y la familia están siendo atacados, incluso por el sistema de la Corte Judicial. También hemos visto que fue Dios quien instituyó el matrimonio en primer lugar, como Jesús dijo en Mateo 19:5, y serán dos en una carne. Así que ya no son más dos, sino una carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo aparte el hombre. La intención de Dios es que el esposo y la esposa pasen a ser una carne para disfrutar el placer de la sexualidad cristiana en el matrimonio. Vayamos en la Biblia a Hebreos capítulo 13. Aquí Dios nos da un enunciado positivo del matrimonio, en contraste con la fornicación y el adulterio. Hebreos 13, versículo 4. Sea el matrimonio honroso en todos, y el lecho matrimonial sin mancilla. El lecho es un simbolismo de la relación sexual en el matrimonio. Dios incluso instruye al esposo y a la esposa a someterse mutuamente. Puede verlo en 1 Corintios capítulo 7, versículos 1 al 5. ¿Espera Dios que las parejas casadas sean activas sexualmente? Al menos 6 veces en el libro de Génesis, Dios le comanda a las parejas casadas que sean fructíferos y se multipliquen. Amigo, la Biblia es muy clara. Dios creó al sexo para el matrimonio y la familia. Recuerde que la Biblia también revela que el matrimonio es solamente entre un hombre y una mujer. En la Biblia y en el verdadero mundo de la ley divina espiritual, no existe tal cosa como el matrimonio del mismo sexo. La Biblia claramente revela que cualquier relación sexual fuera del matrimonio entre un hombre y una mujer es un pecado. Leamos Hebreos 13, versículo 4 nuevamente. Sea el matrimonio honroso en todos, y el lecho matrimonial sin mancilla, porque a los inmorales y a los adúlteros juzgará Dios. Amigo, Dios creó al sexo. Él define el uso erróneo del sexo como pecado. Escuche, Dios le comandó a todo ser humano: no cometerás adulterio. Este es el 7º mandamiento, en Éxodo 20, versículo 14. Todo estudiante bíblico debe conocer la definición del pecado. Primera de Juan 3, versículo 4. Cualquiera que comete pecado traspasa también la ley, pues el pecado es la transgresión de la ley. Versión Reina Valera Gómez. Algunos ateos admiten que ellos rechazan la moralidad bíblica y espiritual en sus vidas porque quieren practicar el sexo en cualquier forma y momento que se les ocurra, contrariamente a los valores espirituales. Cada vez más y más personas están rechazando la realidad espiritual y la moralidad espiritual. Amigos, debe ser su motivación la tal llamada libertad sexual de cometer todo pecado sexual. Escuche, existen verdaderas consecuencias al transgredir las leyes espirituales santas de Dios. Él puso en funcionamiento leyes espirituales invisibles que son tan poderosas como la ley de la gravedad. Existe la causa y el efecto. Notemos esta inmutable ley en el capítulo 6 de Gálatas. Gálatas 6, versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrase, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. La ciudad de Corinto en la Grecia del primer siglo era un centro comercial mundial, pero también era un centro de paganismo, idolatría e inmoralidad sexual. Muchos corintios se arrepintieron de su pecaminoso estilo de vida y se convirtieron al cristianismo. El apóstol Pablo les advirtió de las tentaciones de aquellos días. En 1 Corintios 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis.
que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Amigo, ¿practica usted alguno de estos comportamientos? Dios dice que ninguno de estos individuos heredarán el reino de Dios. Algunos de los corintios se arrepintieron de estos estilos de vida y pecados y fueron perdonados. El apóstol Pablo continúa en 1 Corintios 6, versículo 11. Y esto erais algunos de vosotros, mas ya sois lavados, ya sois santificados, ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Gracias a Dios que uno puede ser perdonado cuando se arrepiente. Vayamos en la Biblia a Jeremías capítulo 23. Jeremías 23, versículo 10. El antiguo Israel y Judá habían cometido inmoralidad sexual. Dios acusó a los líderes religiosos también. Dios dijo a través del profeta Jeremías: porque la tierra está llena de adúlteros, porque a causa de la maldición la tierra está de luto. Los pastizales del desierto se secaron. La carrera de ellos es mala y su poderío no es recto. Y notemos ahora lo siguiente: porque así el profeta como el sacerdote son fingidos. Aún en mi casa he hallado su maldad. En Jeremías 23, versículos 10 y 11. Hasta en nuestro mundo moderno, los líderes religiosos también son fingidos. De acuerdo a un estudio conducido por la Universidad de Baylor, más de un 3% de las mujeres que han atendido una congregación en el pasado mes han reportado que han sido objeto de la conducta indebida sexual del clero en algún momento de sus vidas adultas. Así es, incluso algunos ministros religiosos en nuestros días son culpables de la inmoralidad sexual. Algunos ministros religiosos además tienen problemas con la pornografía. Este ejemplar del 2001 de la revista La Cristiandad Hoy revela en su portada una historia inusual titulada Los pastores y el porno. En ese entonces el artículo reportaba: el número de pastores involucrados en la web va en incremento. En agosto de 1999, el 11% de las llamadas recibidas fueron respecto a pastores involucrados en la pornografía por Internet. En agosto del 2000, la preocupación por el porno de pastores en Internet aumentó al 20% de las llamadas telefónicas. El profeta Jeremías condena a una sociedad que practica el adulterio y la inmoralidad sexual. Uno puede leer esto en los capítulos 3 y 5 de Jeremías. Leámoslo en Jeremías 5, versículo 29. ¿No he de castigar por esto, dice el Señor? Y de tal nación no se vengará mi alma. Cosa espantosa y terrible ha sucedido en la tierra. Los profetas profetizan falsamente. Los sacerdotes dirigen por su propia mano, y mi pueblo así lo quiso. Pero, ¿qué harán al final de esto? Dios nos advierte que la gente que busca a los líderes religiosos para justificar su propia inmoralidad serán juzgados junto con aquellos líderes religiosos. En Romanos capítulo 1, el apóstol Pablo enumera múltiples pecados de la sociedad que en ese momento rechazaban a Dios, incluyendo la inmoralidad sexual. A través de Pablo, en el versículo 32, Dios nos enuncia que aquellos que aprueban tales pecados son tan culpables como aquellos que los practican. ¿Cuál es la solución para la sociedad? Cuando cualquier gobierno prohíbe el anuncio de los 10 mandamientos en los edificios públicos, está en el camino de la disolución moral. Pero nosotros individualmente podemos aprender el camino de amor a Dios y de amor al prójimo. Simplemente debemos practicar los 10 mandamientos en el siglo XXI. Para ayudarlo en su estudio bíblico, quisiera ofrecerle este inspirador y apasionante folleto, Los 10 Mandamientos. Este folleto le ayudará a usted y a su familia a aplicar las leyes de amor de Dios. Aprenderá la aplicación positiva de estas estupendas leyes. Como le dijo Jesús al joven rico, y si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Asegúrese de requerir una copia de este inspirador folleto, Los 10 Mandamientos. Para recibir esta oferta absolutamente gratis, o si quisiera más información, visite nuestro sitio web mundomañana.org. El sitio es mundomañana.org. Y recuerde de encontrarnos en Facebook y asegúrese de seguirnos en Twitter. Como hemos visto, Dios define al matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer.
y las prácticas sexuales fuera del matrimonio son pecado. Pero muchos creen erróneamente que pueden involucrarse en fantasías sexuales sin pecar. Amigos, entendamos lo siguiente. El pecado comienza en la mente y muchas veces conduce a la práctica y a la adicción sexual y la inmoralidad sexual. La encuesta clásica de Bonner Research de 10 conductas sexuales revela que el 59% de los americanos creen que las fantasías sexuales son moralmente aceptables. ¿Puede uno cometer codicia sexual en su mente sin ninguna penalidad? Absolutamente no. ¿Qué es lo que dijo Jesús acerca de la codicia? Mateo 5, versículo 27. Oísteis que fue dicho por los antiguos, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Millones de personas cometen adulterio espiritual cada día, en su codicia por la pornografía. ¿Cuántos hombres y mujeres alrededor del mundo son adictos a la pornografía? No existe una estadística sólida, pero un artículo titulado «La adicción porno destruye relaciones y vidas» enunció lo siguiente. La Comisión Nacional de la Adicción Compulsiva Sexual estima que del 6 al 8% de los americanos, o sea de 18 a 24 millones de personas, son adictos sexuales. Y el 70% de los adictos sexuales han reportado tener un problema con la conducta sexual por Internet. ¿Qué tan adictiva es la pornografía? Escuchemos este reporte de la revista La Cristiandad Hoy de octubre del 2013. Un estudio neurológico ha revelado que el efecto de la pornografía por Internet en el cerebro humano es tan potente, si no es más potente, que las sustancias químicas adictivas como la cocaína o la heroína. En un enunciado frente al Congreso, el doctor Jeffrey Satinover, un psiquiatra, psicólogo y físico y previo colega en psiquiatría en Yale, advirtió: con el advenimiento de la computadora, la entrega del sistema de este estímulo adictivo, la pornografía por Internet, ha pasado a ser algo prácticamente sin resistencia. Es como que hemos encontrado una forma de heroína 100 veces más poderosa que la anterior, que puede ser usada en la privacidad del hogar de cada uno e inyectada directamente en el cerebro a través de los ojos. Está disponible ahora ilimitadamente vía cadena de distribución autorreproductiva, glorificada como arte y protegida por la Constitución. Amigos, si usted tiene tal problema con la pornografía, es hora de arrepentirse de su adicción y de su pecado. Póngase de rodillas y confiese su pecado a Dios. Lea su Biblia. Lea esta promesa alentadora en 1 de Juan 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nuestro mundo occidental se está alejando cada vez más de los valores cristianos. Nuestra gente cada vez aprueba más la inmoralidad sexual y practica la inmoralidad sexual y rechazan los 10 mandamientos. Dios creó el sexo para el matrimonio y para la intimidad y el amor del matrimonio y para edificar una familia. El camino de Dios es un camino de júbilo, de paz, de otorgar y de amar. Los 10 mandamientos nos demuestran el camino de amar a Dios y de amar al prójimo. Amigo, mientras el mundo rechaza cada vez más este camino de amor, usted debe adoptarlo. Puede aprender más del amor de Dios al estudiar su Biblia. Para ayudarlo en su estudio, quisiera ofrecerle este inspirador folleto, Los 10 Mandamientos. Pensemos, si nuestras familias y naciones observaran solo uno de estos mandamientos, qué distinto que sería el mundo. Estos mandamientos describen las leyes de amor de Dios. En este folleto gratuito aprenderá aplicaciones positivas de estas fantásticas leyes. Si todos observaran el 5º y el 7º mandamiento, la sociedad y las naciones experimentarían familias estables y felices. El 5º mandamiento enuncia: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. En Éxodo 20, versículo 12. El 7º mandamiento enuncia: no cometerás adulterio. Este folleto le ayudará personalmente y le ayudará a enseñarle a sus hijos los verdaderos valores bíblicos para la vida. Contáctese con nosotros ahora y requiera su copia gratis de Los 10 Mandamientos. También puede ordenarlo en el sitio web mundomañana.org o puede escribirnos a una de nuestras direcciones regionales. También puede encontrarnos en Facebook y seguirnos en Twitter en El Mundo de Mañana. Para
Para recibir esta oferta absolutamente gratis, o si quisiera más información, visite nuestro sitio web mundomañana.org. El sitio es mundomañana.org. Y recuerde de encontrarnos en Facebook y asegúrese de seguirnos en Twitter. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. En el programa de hoy hemos visto que Dios es el autor del matrimonio entre un hombre y una mujer, y Dios espera que disfruten del sexo y de una familia amorosa. Él le dio instrucción al patriarca Noé y a sus hijos: sean fructíferos y multiplíquense y llenen la tierra. Génesis 9, versículo 1. Las familias cristianas entienden la necesidad de la lealtad sexual en el matrimonio. 2 de los 10 mandamientos directamente se refieren al sexo y al pecado. El 7º mandamiento: no cometerás adulterio. Y el 10º mandamiento: no codiciarás la mujer de tu prójimo. Algunos de los que escuchan este programa pueden estar considerando casarse. Asegúrese de reconocer a Dios en su matrimonio. Las parejas más felices comprometen sus vidas a practicar las leyes de amor de Dios. Las tradicionales promesas matrimoniales producen un compromiso de por vida. El novio puede decirle a la novia: te tomo por esposa para tenerte y sostenerte desde este día en adelante, para bien o para mal, en la riqueza y en la pobreza, enfermedad y salud, para amarte y respetarte hasta que la muerte nos separe. La familia se regocija del nuevo matrimonio. El vivir por las leyes de amor de Dios, los 10 mandamientos, produce familias felices, el regocijo de las reuniones familiares y aprender a servir a la iglesia y a la comunidad. El camino de vida de Dios produce la felicidad y el triunfo perdurable. Si usted tiene problemas con el pecado sexual, debe arrepentirse. Debe buscar el camino de vida a través de nuestro Salvador viviente, Jesucristo. Como dijo en Juan 10, capítulo 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El Dios Todopoderoso espera que los esposos y las esposas disfruten del sexo en el matrimonio. Usted puede vivir esa vida abundante. Uno de los primeros pasos es leer la Biblia y aprender a vivir por sus principios que traen grandes bendiciones. Usted debe estudiar los 10 mandamientos. Dios ha prometido a través del nuevo pacto escribir sus leyes de amor en nuestras mentes y corazones. Puede leerlo en Hebreos capítulo 10, versículos 16 al 17. Los 10 mandamientos expresan el amor de Dios por todos los seres humanos. Asegúrese de requerir el inspirador folleto gratuito Los 10 mandamientos. Le ayudará a usted y a su familia a aprender el camino de vida abundante en el siglo XXI. Y asegúrese de encontrarnos cada semana en El Mundo de Mañana. Roderick Meredith y yo continuaremos compartiendo con ustedes las enseñanzas de Jesucristo y las apasionantes profecías del fin y su significado. Lo invitamos a escuchar a nuestros colegas, Wallace Smith y Rod King, quienes compartirán las verdades bíblicas, el profundo significado de la vida y las profecías del mundo de mañana. Asegúrese de encontrarnos la próxima semana aquí mismo y a la misma hora. Para ver el programa de hoy o para ordenar la oferta gratuita, visítenos en mundomañana.org y recuerde de encontrarnos en Facebook. Y asegúrese de seguirnos en Twitter. El programa precedente fue producido por la Iglesia del Dios Viviente